uno de los dueños de la compañía Go Mammoth me dice: Alex, te estás metiendo en la boca del lobo. Este año ha sido increíble. Finalmente hemos llegado a Utah, especialmente la ciudad de Moab, donde vamos a estar explorando Kings Creek Canyon, uno de los mejores trails en esta zona para el overlanding. Las mejores aventuras suceden cuando tienes amigos que piensan igual que tú, que viven el mismo estilo de vida. Y gracias a Road Armor por la oportunidad de poder venir a Utah y explorar esta zona del país. Tampoco pudiéramos haberlo hecho sin nuestros otros sponsors, Metacloak, Go Mammoth y Dynamics. Bueno, oficialmente ya estamos en el comienzo del trail. Me da risa porque lo llaman Chicken Corner Cane, quiere decir que la esquina de las gallinas, porque aquí es donde, en pocas palabras, te regresas o sigues. Y por lo que me estaban diciendo, los obstáculos están fuertes. Entonces, si vienes para esta zona, mi recomendación, tienes que tener un vehículo que esté preparado para hacer todo esto y vengas acompañado. Hey everybody, y'all come cheer Mark on. Let's go, Mark! No, definitely not. Hey, Mark! Mark. Thank Happy you. birthday! Be out here with you. Appreciate it. We got this amazing crowd here. 7 Jeeps, all equipped with your product. Yes. And we're gonna go tear something up. Yes, we are. Well, I'm actually redeeming myself. We're gonna redeem yourself. Yeah. Last time I was here, I blew a Hemi. I heard that you Pretty hydro-locked, and how much Yeah. was the tow out? Well, the tow was free, but it was Okay. a 12-hour ordeal, Travis. Holy All this. cow! Yeah, it's a big deal. Wow, It wow. was not fun. Well, we got some beautiful Jeeps out here, well equipped, Yeah. and I think we can do it today. I think we can too. Awesome. All right, cool. Happy birthday, man. Thank Happy you. birthday, Mark! Thank you. See? Mark es el CEO de la company Road Armor y él es el que nos ha invitado a todos acá. Entonces, él con su equipo, Chris, Brandon. Entonces, más bien le agradezco muchísimo a ellos por esta invitación. Y ahora, vámonos para el trail. ¡Woohoo! Fíjense, nada más donde estoy ahorita, miren la piedra que está al lado. A ver, aquí lo estamos volteando a sacarlo rapidito porque mi grupo se está yendo. Miren las piedras. Nos tuvimos que detener. Y aquí está mi amigo. Hola. There you go. ¿Cómo te llamas? What's your name? Jaden. What? Jaden. Jaden. Nuestro amigo Jaden. Come on, come to me. Y sin tener que esperar mucho ya nos encontramos con uno de los obstáculos más complicados de este trail. Esta piedra está posicionada de una forma donde tienes que agarrarla de manera correcta, donde vas a poder demostrar y probar la flexibilidad de tu vehículo y de tu suspensión. You got front lockers? Front lock. Just go full lock. Just for S&Gs. Go. Go slow. There you go. Go passenger. Go passenger. Oh, hold on. Gotta get the shot. Aquí es donde la suspensión de Metacloak de verdad que vale la pena. Toda la flexibilidad que te ofrece en tu Jeep con pocas modificaciones. Simplemente le pusimos el kit que nos enviaron y listo. Aquí lo puedes ver. Hard
Hard passenger, hard passenger. There you go. You're good. Driver, driver, driver. Come on, come to me. Put your tire on me. Come on. Stop. Go. So your bike's gonna drop a little bit. Let me make sure you're- Y unos 400 metros después de este obstáculo nos encontramos con nuestro siguiente reto. Rear is gonna drop. There you go. Now it's gonna start climbing. There you go. Climb, 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 climb. Go, 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 go. Me estaban preguntando si yo iba a pasar esto, pero voy a tener que tomar el bypass con la Gladiador porque es muy larga. Van a ver como la JL pega, van a ver. You're in the bottom. Start climbing, start climbing. Y por eso no vamos a poder pasar con la Gladiador. Apenas entremos aquí abajo, va a pegar la parte de atrás y vamos a quedar simplemente suspendidos. Entonces voy a tomar el bypass. Muchísimas gracias a Jaden por ser el mejor camarógrafo y compañero de ruta de este viaje. Algo que he aprendido después de tener mi Gladiador por ya más o menos 2 años es que hay rutas que tienes que saber manejar y rutas que tienes que saber elegir si vas a pasar o no. Decido pasar el bypass porque, como pueden ver, no se podía pasar por el otro. Y la razón por qué hago esto es porque me ayuda a mantener mi vehículo en buenas condiciones. El sector 2 de este trail es donde nos encontramos con la mayor cantidad de cruces de aguas en esta zona. Vamos a cruzar aproximadamente unos 60 ríos y si no tenemos mucho cuidado también vamos a poder encontrarnos con zonas profundas donde vamos a tener que saber cómo pasar esa zona de lodo. Las vistas que nos ofrece estos cañones son sumamente increíbles. Un trail que se los recomiendo a ustedes si de verdad están preparados, porque si no, aquí pueden ver la evidencia de las cosas que pueden pasar. Este Jeep estaba en el trail y fíjense, se volteó y miren cómo quedó. No tiene techo, no tiene parte delantera y está totalmente aplastado. Gracias a Dios, después que hablamos con el señor, nos comentó que él estaba bien y que en estos momentos estaba simplemente de regreso porque no podía terminar el trail. ¿Vieron la cantidad de cruces de agua que tenemos? Fíjense, todavía seguimos.
Algo que tienen que tener en cuenta es que si hay condiciones de lluvia, aquí pueden existir inundaciones rápidas, así que tienen que tener mucho cuidado y estar muy pendiente del clima. Este es un obstáculo que tú no tienes que hacer, pero bueno, nosotros quisimos intentar subir a ver si lo lográbamos. Ninguno de nosotros pudo hacerlo, y también teniendo el vehículo totalmente cargado de peso, se hace muy difícil. Go, 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 go. Go driver, stop. You fell back in the hole back here. Kind of have to ride it up. Well, you have two opposite things happening at the same time. Después de un rato con el trail súper fuerte, bueno, decidimos tomar un break. Estamos aquí todos reunidos. Vamos viendo cómo todo. Estamos haciendo también otro photoshoot en el medio del trail. Pero les digo, gente, este trail está muy increíble. Vas a encontrar como el trail es por todo alrededor de los riachuelos. Vas a pasar por al lado de las montañas. Y disculpa por el viento, como pueden ver. Increíble, increíble. Hey. How are you guys doing? Oh, Lovely. Awesome. Haynes Creek, here we go. El sector 3 de esta ruta es definitivamente uno de los más fuertes que he hecho en mi vida. Esta es la parte final del trail. Estamos al lado de un precipicio y ahorita estamos en una subida con piedras. Esto es lo que van a encontrar cuando vengan a Jeep Safari, al evento aquí en Moab durante abril. El momento de abril es que encuentran muchos grupos de jeeps. Normalmente no hay tantos, pero ahorita están todos los trails súper llenos. Y resulta que la salida de este trail la salida de este trail es súper complicada. Y bueno, encontramos unas personas, un muchacho en el trail que justamente también se quedó sin gasolina en su side by side. Entonces bueno, vamos a ayudarlos y darle un poco de nuestra gasolina. Una cosa, cuando estás en los trails, todos estamos en los trails, así que si alguien necesita ayuda, ayuda. Igual que bueno, en cualquier momento alguien te va a ayudar a ti. There you go. Just gonna record you while I'm doing. Oh. Make fun of me later on? No, I have a YouTube channel. Oh, you got a YouTube channel? Yeah, yeah. Oh, really? It's in Spanish, but you can still subscribe Okay. because I add English subtitles to it. Ah. The lock is there whenever you're ready. Oh, okay. Yeah, Push so. it like that. Yeah, and then push it back, I think. There you go. Oh, there we go. It's gonna start. What? I don't like this. You don't like it? Nope. Why not? I don't like that. I don't like this. Ah, miren esto. Esto es lo más difícil. Tienes dos opciones. Como tienes este boulder aquí, tienes la opción de esta subida, que es la que yo recomendaría. Fíjense que ya tenemos un punto hecho. Segunda opción, que es un poquito más difícil, es por aquí afuera. Por aquí afuera. Y resulta que por aquí afuera tienes el precipicio aquí mismo.
Ahí es donde ven la importancia de tener un winch para este tipo de trails. Right. There you go. To the right. Passenger. Hard passenger. You want to get you want this tire. Aquí puedes escuchar cómo el parachoque trasero raspa con las piedras ya que somos un vehículo tan largo. Oh yeah. Thanks, man. Tomo la decisión de empezar a utilizar el winch desde aquí y así poder hacer la subida más fácil sin tener que romper algo en la suspensión. Willing, you break something. Yeah, you never know. Yeah, exactly. It's always looking at friends everywhere. Talking to you when you feel like Phoenix area, little work, an hour and a half. Yeah. Is it working? Good? Is it working? No. Okay. There you go. Yep. You ready? Yep. Un consejo que te puedo dar es cuando utilices tu winch, deja que el winch haga su trabajo de levantar el vehículo y poco a poco vas a ir acelerando para agarrar tracción. Harder. There you go. Keep talking. Go more. There you go. Good. Thank you. Esto está duro, duro, duro. Está muy duro. Como están viendo las imágenes, esto no está tan fácil como decimos, como digamos. Muy difícil. En un gladiador mucho más difícil porque somos muy largos. Entonces, ya saben, si tienen un Jeep 2 puertas, más fácil. Pero igualito tiene su reto porque hoy vimos bueno, no lo vimos, pero vimos el vehículo ya se había volteado. The rider, good? Yep. Okay. Y después de 7 horas ya terminamos el trail y estamos en búsqueda de un restaurante para comer. Happy birthday. I might be kicked out of the club now. En conclusión, esto fue una aventura increíble, con un grupo de amigos que hicieron que esto fuese inolvidable.
Mi consejo es que te lleves mucha agua, que te mantengas hidratado porque vas a estar en una zona muy árida. Si tienes una pregunta específica respecto a este trail, puedes comunicarte conmigo por Instagram en zona_overland. O también puedes dejarme un comentario. Asegúrate de suscribirte al canal, dale like, comenta y aprieta la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos que vamos a estar subiendo en nuestra aventura en Utah, pero también de nuestras aventuras en Colorado. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en los trails.